3, 2, 1. Muy buenas noches, estimados y honorables maestrandos de la maestría en neurociencias con énfasis en neurocognición del Centro Universitario de Zacapa, CUNSAC. Reciban un cordial saludo del director, el maestro en ciencias, ingeniero Vargas, y también de la maestra Sonia Judith Villatoro Jacome, quien se encuentra como directora del Departamento de Estudios de Posgrados del Centro Universitario de Zacapa, CUNSAC. Asimismo, de mi persona, el doctor Jorge Eduardo Brangirón, coordinador de la maestría en neurociencias con énfasis en neurocognición, y el día de hoy, 12 de abril del 2021, día lunes, estamos realizando la tutoría que lleva por nombre Las bases de la epigenética para poder conocer las neurociencias en base a la epigenética. Entonces, el día de hoy tenemos a una persona experta en el tema y ella es la docente de la maestría en neurociencias de CUNSAC, la doctora Mayra Azucena López Varías, quien tendrá bien dar para ustedes una conferencia que seguramente les va a servir para todo este proceso. Esta conferencia está siendo grabada con el objetivo de poderla transmitir para que los estudiantes tengan su material también de manera sincrónica. Aquellos que por algunas situaciones de fuerza mayor no se han podido conectar. Esta es la forma en la cual la maestría en neurociencias está dando también esa mía extra para poder reconocer el intelecto de sus maestrandos como sus docentes. Bienvenida, doctora Mayra, y es para usted toda la clase, y de igual forma la dejo en todo el proceso para que usted pueda culminar también la actividad. Mis más sinceros saludos para usted y también para sus maestrandos. Feliz tarde. Muchas gracias, doctor Bran, muy amable. Perdonen un poquito el retraso, pero ya estamos acá. Quiero felicitarlos a todos por los buenos ensayos que realizaron. Me gustaron mucho. Y vamos a ver si ya podemos compartir. Me dicen si ya podemos compartir, si ya compartimos. Aún no, doctora. Aún no, dice que hubo un error. Lo vamos a hacer de nuevo. Vamos a presentar una ventana. Vamos a ver. Estamos acá, ¿no? Vamos a ver si estamos presentando. ¿Estoy presentando o no? Sí, no, hoy ¿verdad? sí ya. Hoy sí, ¿qué dice ahí en la...? Pero todavía no se ven sus imágenes. Ok. Sí, porque solo... Vamos a ver. Creo que no. No, aquí estamos, vamos a ver. Fíjense que no me aparece lo que yo quiero compartir con ustedes. Vamos a ver. No. Vamos a ver si ahora sí. Ahora sí, doctora. Ahora sí. Bueno. Sí, gracias. Entonces, les quiero dar la bienvenida a este tutorial que se llama Generalidades de Genética y Epigenética. Por favor, me escriben por el chat del WhatsApp, porque creo que estoy un poquito mal aquí con esto de las presentaciones, pero por lo menos ya ustedes las ven. Vamos a ver el día de hoy lo que es
bastante lo que es genética, epigenética. Para los que no son médicos, vamos a tratar de hacerlo un poco más sencillo para poder ya el día de la clase, que es el día miércoles, pues ya vamos a hablar de lo que en realidad queremos hablar en neurociencias. El día de hoy va a ser general, no va a ser neurogenética ni neuroepigenética. Si tienen dudas, por favor, me levantan la mano y vamos a tratar con gusto de platicar. Bueno, vamos a hablar un poquito del cuerpo humano. Nosotros ya sabemos que el cuerpo humano está formado por muchas células, por millones de células, y se alcanza este número de células desde la fecundidad, de la fecundación, y se deben mantener y se deben duplicar para mantener este número de células. Existe en el ser humano, en general, lo que es un ciclo celular. Como ustedes saben, todas las células se replican, menos las neuronas. Pero entonces en el ciclo celular, por ejemplo, las células de la piel se replican cada 24 horas. Y estas cada 24 horas, ustedes dirán en su casa, pero aquí no hay gente, ¿y por qué siempre hay mucho polvo? Porque es la replicación de nuestras células de la piel. Las células de la piel se descaman, dejan polvo, y por eso es que siempre encontramos polvo en nuestras casas. Si ustedes se dan cuenta, el ciclo celular consta de varias etapas, como lo vemos acá. Por favor, si no se escucha, me hacen el favor de hablarme. ¿Sí se escucha, doctora? ¿Y si ven bien las diapositivas? ¿Sí se logran visualizar, doctora? Ok, muchas gracias. Entonces, tenemos que todas las células, menos las neuronas y los ovarios, tienen un ciclo celular. Y como les decía, el ciclo celular consta de varias fases. La fase G, que es cuando la empieza a crecer y llega a un lugar donde decide si va a seguir replicándose o si se detiene. Luego de eso pasamos a la fase S, cuando es la duplicación del ADN, la fase G, y a donde yo quiero llegar es en la mitosis, donde existen dos clases de división. La mitosis es cuando se dividen las células del soma o del cuerpo. Todas las células se replican de la misma manera, excepto las células sexuales. ¿Por qué? Porque las células de la mitosis se divide y se forman dos células hijas. Pero cuando hablamos de meiosis, estamos hablando que se duplican y se forman 4 células hijas. ¿Alguien de ustedes sabe por qué se forman 4 células hijas? ¿Alguien que quiera contestarme? Bueno, entonces vamos a platicar. Las células de mitosis se dividen y se forman íntegras con 46 cromosomas, que ya lo vamos a ver, pero en la meiosis se forman 4 células, pero con 23 cromosomas cada una, o sea, la mitad. ¿Y por qué se forman así? Ya lo vamos a ver. Entonces, para empezar, vamos a ver un poquito de generalidades de lo que es la genética. Entonces, la genética es una rama de la ciencia que estudia las características de los organismos vivos, como es la forma, la fisiología, la bioquímica, cómo se generan, cómo se expresan, cómo se transmiten de una generación a otra. Y esto siempre es bajo diferentes condiciones de ambiente. También otras características que se ven en la genética es la probabilidad de contraer ciertas enfermedades, las capacidades mentales de los individuos y los talentos naturales que van a tener las generaciones siguientes.
También necesito que entendamos bien qué es un genotipo y un fenotipo. El genotipo, como lo ven ustedes aquí en el ADN, es todo lo que un individuo va a heredar de sus progenitores. Ya sabemos que el 50% es heredado de la madre y el 50% del padre. Esto es lo que nosotros no vemos a simple vista. Pero el fenotipo, como lo vemos acá, es lo que nosotros observamos, o sea, es el reflejo del genotipo. O sea, cuando nosotros nos vemos nuestro físico, el color del cabello, el color de los ojos, cómo tenemos la rodilla, los pies, esto se llama fenotipo, o sea, el fenotipo es lo que nosotros vemos y el genotipo es lo que heredamos del ADN. No sé si estamos bien hasta el momento. Sí, doctora. Ok, gracias por contestarme. Doctora, ¿Qué manda? perdone. Dígame. Mire, es que cuando usted habla de mitosis y de meiosis, antes de que sigamos adelante, hay una gran diferencia. Mitosis es una división en cuanto a cromosomas y meiosis es una división celular o no, ahí me quedé. Ahí nos quedamos. Va, regresémonos. Perdón. Mire pues, vamos a volver a esta. Veamos aquí donde dice etapas del ciclo celular. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de división celular, el ciclo celular tiene varias etapas. Como vemos aquí, la fase G, dice ahí, la célula duplica su tamaño, o sea, la célula crece. Cuando llevamos a la fase S, es la duplicación del ADN y proteínas asociadas. O sea, ahí no estamos hablando que se ha partido nada, solo se está duplicando, ¿sí? Y cuando hablamos en la fase G, las estructuras necesarias para la división empiezan a montarse, o sea, empiezan a crecer y a formarse dentro de la célula que se va a dividir. Después de eso, la célula se parte en dos, ¿sí? Sí. Pero cuando hablamos de partirse en dos, hablamos dos cosas. Hablamos de mitosis y hablamos de meiosis. Cuando hablamos de mitosis es cuando, ya aquí mismo dice, se separan los dos juegos de cromosomas. Y cuando hablamos de soma, es el cuerpo, o sea, todas las células de la piel, de los ojos, de los pulmones, del corazón, etcétera. Todas esas células se dividen por mitosis. ¿Por qué? Porque se van 46 cromosomas para una célula y 46 para la otra célula. ¿Sí? Porque el cuerpo humano tiene 46 cromosomas. Sí. Ahí estamos bien. Ahora, cuando hablamos de meiosis, la meiosis es la que se da en las células sexuales. ¿Sí? Cuando hablamos de ovarios y espermatozoides, ¿sí? Porque recuérdese usted que un ovario da un óvulo que tiene 23 cromosomas, que necesita su complemento. Y ese complemento pues lo da el espermatozoide con unos 23 cromosomas y ya forma una célula de 46 cromosomas. Claro, ya, ahora sí ya. Ahora sí, téngame un poquito de paciencia porque eso se los voy a explicar un poquito más adelante. Muy bien, gracias. ¿Verdad que está muy fácil? Fácil, sí. ¿Ya vio? Entonces la genética, estamos hablando ahora de solo de términos, ¿verdad? La genética es la que estudia todo lo que nosotros heredamos. Y en cuanto a eso, pues también las enfermedades principalmente, las capacidades mentales, algunos talentos naturales. Si el papá es músico, le toca la guitarra, lo más seguro es que al hijo le sea muy fácil aprender a tocar guitarra, ¿verdad? Eso es lo que se va heredando. Y lo que decíamos del genotipo, que es el ADN. El ADN no lo vemos, pero el fenotipo es lo que nosotros sí vemos.
Entonces me interesa mucho que vean bien esta figura porque en esto es que nos basamos para la genética y la epigenética, por favor. Entonces, ¿qué es un gen? Porque nosotros como hablamos de genética, epigenética, que genes, cromosomas, ¿verdad? Entonces, el gen es la unidad, como lo ven acá, es la unidad funcional de la herencia. Entonces, se dice que un gen es un segmento del ADN, porque el ADN, si ustedes, el cromosoma, como ustedes lo ven aquí, esta forma que tiene, si lo ven acá, en esta escalerita, tiene la forma también. Y el gen es el que lleva la función específica de una célula. O sea, tenemos nosotros, se han detectado 30 millones de genes. Imagínense si tuviéramos nosotros activos esos 30 millones de genes, pues realmente yo no sé qué pasaría. Pero sí tenemos unos dominantes, unos recesivos, unos que se manifiestan y otros que no se manifiestan. Ahora, ¿qué es el genoma? Cuando hablamos de genoma, es todo el material genético que se hereda o que tiene un ser humano. Entonces, como ustedes lo ven acá, todos estos puntitos, esto es un ser humano y si lo ven, está formado por el ADN. Y el ADN tiene algo que se llama un exoma. Y el exoma es lo que codifica proteínas. Esto solo se los estoy mencionando porque para esto pues lo saben los médicos, pero para todos los demás pues a nosotros nos interesa más otras cosas, ¿verdad? Solo necesitamos saber qué es esto para nosotros poder entender cuando nos platiquen de esto. Ahora sí vamos a hablar un poquito de la herencia genética. Cuando hablábamos de la meiosis, hablábamos que solo se salen 23 cromosomas. Entonces, como ustedes ven acá, estamos viendo en rosado y en celeste. ¿Por qué? Porque este es un cariotipo o esta es nuestro, o sea, si nosotros nos viéramos en un papel sin ver nuestro fenotipo, esto es lo que nosotros somos en el fondo. Si ustedes se dan cuenta, en el cromosoma 1, uno se lo da a su madre y otro se lo da a su padre. Entonces tenemos que todos los cromosomas, los 22 pares de cromosomas, uno lo da la madre y otro lo da el padre. Y por eso a veces algunos son recesivos, unos nos parecemos más al papá, otros nos parecemos más a la mamá. Pero cuando hablamos de el sexo, hablamos siempre que un cromosoma lo heredamos de la madre y otro del padre. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de hombres, es un X que siempre da la madre y un Y que da el padre. Esto, cuando hablamos de genéticamente cómo es un hombre, es un XY. Pero si vemos que hay 2X, esto estamos hablando que es una mujer. Después de esto, vamos a hablar, en la próxima clase, vamos a hablar un poquito de qué es la trisomía 21 y algunas enfermedades genéticas, ¿verdad? Que ya están comprobadas y que vamos a ir estudiando poco a poco, sobre todo las enfermedades neurogenéticas. ¿Quedó claro esto de la herencia genética y de los cromosomas? Sí, doctora. Sí, doctora, gracias. Sí, Muy doctora. bien. Muy bien. Sí, quedó claro. Ahora seguimos. Ahora vamos a ver qué es el ADN. Entonces, el ADN, como ustedes ven, es esta escalera que tenemos acá, que es donde se almacena toda nuestra información genética. Y ustedes saben que los virus, incluso el COVID tan famoso, tiene un ARN. Entonces, ahora ustedes me dirán, pero usted nos está diciendo aquí ADN, ¿sí? Pero ahí van a ver, yo espero que podamos ver un par de videitos que traigo acá para que podamos entender bien cómo es lo del ADN y el ARN. Entonces, cuando a ustedes les dicen ADN,
Eso quiere decir ácido desoxirribonucleico y consta de un grupo fosfato, una pentosa que es la desoxirribosa, por eso se llama desoxirribonucleico, y 4 bases nitrogenadas. Cuando hablamos de las bases nitrogenadas, estamos hablando de la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Entonces, estas son los 4 nucleótidos que forman el ADN, y esto también es muy importante saberlo, porque cuando hay una mutación, hay una deleción o hay algún trastorno de estas letras, también hay algún tipo de enfermedades que también se las voy a mencionar en la clase del miércoles. Ahora vamos a ver lo que es el ARN. Cuando hablamos del ARN, esto es el ácido ribonucleico. Y entonces, por ejemplo, existen varios ARNs, como el ribosómico, que es de parte de los ribosomas, el de transferencia, que es el que traslada los aminoácidos al ribosoma, el mensajero, que es muy importante, que es el intermediario entre el ADN y la síntesis proteica, y a diferencia del ADN, este se llama ácido ribonucleico, y como ustedes se dan cuenta, ya no tiene las 4 letras que yo les mencioné, porque aquí citosina, guanina, adenina y timina, pero en el ARN la letra cambia por un uracilo. Esa es la diferencia. Ahora, veamos cuál es la diferencia entre ADN y ARN. Primero, el ADN es una doble cadena o bicatenario, se le llama también, bi de 2, que tiene 2 cadenas. Y el ARN solo tiene una, como ustedes la ven acá, y aquí cambia por citosina. ¿Y qué es lo que sucede? El ADN se duplica, se convierte una parte en ARN, el ARN pasa por los ribosomas y se convierte en proteína. Pero les traigo un videito, espero, como les digo, que sí lo podamos ver y que para que podamos entender bien cómo es esto cómo se replica el ADN. Aquí se los traigo en diapositiva. Van a ver ustedes cómo el ADN, que es la doble cadena, para replicarse tiene que tener el inicio de la topoisomerasa, tiene varias enzimas, la helicasa, tiene la ADN polimerasa, y así es como se va replicando. Yo creo que mejor lo vamos a ver porque solo así pues es un poquito más difícil de entender. Luego tenemos que ver cuáles son las modificaciones posteriores del ADN. Después de que ya el ADN se duplicó por medio de un mecanismo que se llama transcripción, se convierte en ARN, donde yo les decía que ya cambia la timina por el uracilo, y después hay una traducción y esto ya se convierte en proteína. Cuando hablamos de la transcripción del ADN, este es cuando el ADN se convierte en ARN, y durante este proceso de transcripción se reconoce un sitio específico de la molécula de ADN donde se van a unir las enzimas. Esto, viéndolo así, se ve un poco complicado, pero van a ver cómo es de sencillo, primero Dios, que podamos ver bien el videíto que les traje. Y aquí hay algo muy importante. Para que nosotros podamos seguir vivos, para que se pueda seguir formando la proteína, nosotros necesitamos que estos procesos que son de la replicación, que se dé la transcripción, que se dé la traducción, tienen que ser exactamente perfectos, porque si no se da uno de estos pasos, como la transcripción, la traducción, no hay formación de proteína. Y si se recuerdan ustedes, nosotros somos proteínas, ya lo habíamos platicado, ¿verdad? Que todo nuestro cuerpo son proteínas, solamente que nosotros le decimos nombres bonitos como cabello, ojos,
porque la verdad que se oye mejor, ¿verdad? Y también necesitamos saber cuáles son los tipos de ARN. Como ya se los había mencionado, es importante saber que el ARN mensajero copia la información del ADN nuclear y la transporta hacia los ribosomas. Luego el ARN ribosómico se asocia a proteínas y forma los ribosomas donde se sintetizan las proteínas. Y el ARN transferente se une a aminoácidos y los transporta hasta el ribosoma para formar las proteínas. Aquí de este lado dice small ARN y piWARN. Estos son muy importantes porque estos son los ARN que se están estudiando ahora cuando están ya fabricando medicamentos epigenéticos. Entonces se están basando mucho en regenerar los ARN small y los piWARN. Vamos a ver si logramos ver este video. Me dicen si lo ven o no, por favor. Sí, doctora. Sí, lo veo. Ok. Sí, doctora. Lo vemos, pero no lo escuchamos, doctora. No sé si tiene audio. Fíjese que sí. ¿No escuchan? Lo que sucede es que antes de empezar a compartir se tenía que poner la opción de sonido Maida, en la computadora. Sí. pásame Ahí. por WhatsApp ese link, por favor. Te lo voy a proyectar. Espérame, voy a... Ya te lo paso, doctor. Fíjate que no me deja copiarlo. ¿Me están escuchando? Sí, doctora, sí le escucho. Sí, se le escucha. Sí, doctora. Pero no sé, El video no, usted sí. el video no lo ven, No, doctora. porque aquí me está diciendo que sí estoy presentando, pero no me dice dónde está. Sí, tiene que dejar de compartir, doctora, y luego volver a compartir otra vez. Y bueno. al lado izquierdo le aparece como un cuadrito donde dice compartir audio del dispositivo de la computadora. Ok, Y perdone, repítame. comparto pantalla. Presentar ahora Ajá. una ventana. ¿Sí? Replicación ¿Ya se del escucha? ADN. Ahora sí se escucha. Ok, Ya, doctora. Gracias. bueno, El ADN es una molécula de dos cadenas enrolladas sobre sí misma, formando una doble hélice que fue propuesta por Watson y Crick. Cada cadena está formada por secuencias de desoxirribonucleótidos, representados por la letra A para adenina, C para citosina, G para guanina y T para timina. Las dos cadenas se complementan entre sí, ya que una A siempre se une con una T por doble enlace de puente de hidrógeno. Una C siempre se une con una G por triple enlace de puente de hidrógeno. Esto estabiliza las dos cadenas y propicia la estructura secundaria del ADN o la doble hélice. Cada cadena tiene un extremo 5' y uno 3'. Como el ADN es antiparalelo, la hebra complementaria tendrá sentido 3', 5'. Esto nos ayuda a entender cómo es capaz de replicarse el ADN.
El primer paso en la replicación del ADN es separar las dos hélices. Esto se hace gracias a la ruptura de los puentes de hidrógeno que unen a las bases. Todo esto es posible gracias a la enzima helicasa, que crea la horquilla de replicación. Cada cadena de la horquilla es una hebra molde a partir de la cual se creará una hebra complementaria, y se obtendrán dos ADNs idénticos a partir de uno. Una enzima llamada primasa inicia el proceso. Esta crea una pequeña cadena de ARN a la cual llamaremos prime. Este es el punto de inicio de la construcción de la hebra complementaria. Una enzima llamada ADN polimerasa 3 se une al primer y comienza a incorporar desoxirribonucleótidos que crearán la nueva cadena. Esta enzima solo puede incorporar desoxirribonucleótidos en sentido 5'3', lo cual es bueno para la hebra continua, porque solo se necesita un primer. Ahora, para la hebra discontinua no se puede hacer en este sentido, porque su dirección es 3'5', así que se replica en dirección contraria. La ARN primasa sintetiza varios primers en la hebra discontinua y luego la ADN polimerasa 3 sintetiza fragmentos de ADN entre un primer y otro, a los cuales llamamos fragmentos de Okazaki con dirección 5'3'. Aquí podemos observar el proceso. Luego, la exonucleasa elimina todos los primers de ARN y la ADN polimerasa 1 ahora rellena los espacios en donde había primers de ARN. Finalmente, la ADN ligasa liga o une todos los fragmentos de ADN en ambas cadenas, creando así dos ADNs idénticos a partir de uno. La topoisomerasa colabora en aliviar la tensión del enrollamiento. Todo esto fue posible gracias a que a partir de una hebra molde se sintetizó una hebra complementaria, siguiendo el principio de Watson y Crick de que una adenina siempre se une con una timina y una citosina con una guanina. Ahora tengo que regresar a mi presentación. Doctor Jorge Brand. Doctora Maida, dígame. ¿Cómo hago para volver a subir mi presentación? ¿A dónde dice presentar ahora? Sí, pero ya no me sale la presentación. Presentar ahora una ventana. Presentar toda mi pantalla. Presentar toda mi pantalla. ¿Okay?
Ahí está, pero no me... Ahí está. Creo que ahí está. ¿Estamos presentando o no? Todavía no se ve. No se ve. Aquí dice que estoy Ahorita ya. Solo es de colocar la presentación como tal. Ok. No, Listo. ¿verdad? Bien, ahora sí ya. ya. Ahí sí, Ahí sí ya. Bueno, entonces, ¿qué les pareció? Está muy complicado lo del ADN, la replicación. Compañeros. Muy interesante el video, doctor. Sí, como se los voy a pasar, pues ustedes lo vuelven a ver y si tienen dudas, pues ya saben que nos pueden preguntar al doctor Bran o a mí. Ahora, para terminar lo que es la genética, quiero que también sepamos lo que es un código genético. Entonces, este es el conjunto de reglas para traducir la secuencia de los nucleótidos. Entonces, este código es la composición de aminoácidos que conforman el producto final y, como ustedes ven, esto es el genoma humano. En el 2003, como yo les había ya platicado, se entregó el proyecto Genoma Humano. Y con este genoma humano, pues, ya se sabe de todas las proteínas que estamos formados. Esto es lo que vamos a ver el día miércoles, cómo se forman estas proteínas. Y que las proteínas forman, que los aminoácidos están formados por proteínas y que después de lo que vimos del ADN, después vamos a ver lo que es la transcripción, la traducción, para que sepamos ya realmente qué son los aminoácidos y las proteínas. Entonces, esto es lo que heredamos de nuestros padres. Y esto no cambia. Esto sí definitivamente es lo que nosotros realmente somos, es nuestra historia y esto no puede cambiar a menos de que haya alguna mutación, pero eso ya estamos hablando de otra cosa. Y yo les decía a ustedes, quiero que unas 2 personas me contesten. ¿Por qué se enferman unas personas y otras no cuando están expuestas a un mismo virus? Pónganle, por ejemplo. ¿Quién me quiere contestar? Por su sistema inmunológico. Ok. ¿Otra persona? También por sus creencias, doctora. Por sus creencias. Ok. ¿Una más? ¿Puede ser por los genes que hay en el sistema, doctora? Ok. Sí, recuérdense que hablamos, ¿verdad? De que heredamos los genes, las enfermedades y todo eso. Pero hay algo muy importante que debemos de saber y es por qué unas personas se enferman y otras no. Esto sí tiene mucho que ver las creencias, el sistema inmunológico, pero si nos vamos un poquito más adentro, estamos hablando de epigenética. Entonces, ¿por qué se enferman unas personas y otras no? Porque se recuerdan, la vez pasada ya habíamos dicho el concepto de epigenética. Por ejemplo, veamos, esto es un CIMAP que yo realicé y cuando hablamos de estrés crónico, ansiedad o depresión, esto está mediado por glucocorticoides, catecolaminas, adrenalina, noradrenalina. Esto pues ya lo ven ustedes, esto ya lo hemos visto bastante. Y esto lo que hace es disminuir la producción de anticuerpos y la actividad de células del sistema inmunológico. Entonces, el que me dijo sistema inmunológico es cierto, pero ¿cómo lo hace? Por medio del estrés crónico y porque forma marcas arriba
de la genética. La edad definitivamente, las células no responden al sistema inmunológico, entonces por eso las personas mayores se enferman más que las personas jóvenes. Cuando existe una deshidratación crónica, esto nos puede dar susceptibilidad a un cáncer. Es cuando tenemos mucho cansancio, no tenemos un sueño reparador y profundo, esto nos puede ocasionar marcas epigenéticas. Cuando hay una deficiencia nutricional, específicamente de la vitamina A, C, E, el zinc y el selenio, nos puede dar marcas epigenéticas. Cuando no hacemos ejercicio, también se reduce la velocidad de la limpieza de las toxinas y los productos de desecho. Y cuando hay toxinas, por ejemplo, la exposición excesiva a rayos UV, cuando estamos expuestos a virus, bacterias, hongos, cuando usamos muchos medicamentos, el tabaco, el alcohol, los alergenos de las comidas, la mucha grasa, azúcar refinada, agentes de limpieza, aditivos de alimentos. Esto provoca marcas sobre la genética. Si vemos sobre la Asociación de Cáncer en Estados Unidos, ya hay 83 trabajos que nos pueden provocar un cáncer. Y la falta de vitamina D también nos puede provocar. Si ustedes se dan cuenta, hay muchas. Estas son solo unas poquitas cosas que nos pueden provocar marcas epigenéticas y algunas diferencias, el por qué algunas personas se enferman más que otras. Algunas traen susceptibilidad genética, como decía alguien decía en sus creencias, porque por creencias puede ser que no consumamos algunos alimentos, que no hagamos algunas cosas que pueden ser beneficiosas y nuestro sistema inmunológico también puede estar deprimido. Cuando vamos a hablar de epigenética, yo quiero que hablemos del fenotipo. ¿Se recuerdan? El genotipo es lo que nosotros vemos y cuando nosotros tenemos marcas epigenéticas, lo que cambia es el fenotipo, pero lo que es nuestra genética, nuestra ADN está intacto. Entonces, esto solo es como un resumen, ¿verdad? De lo que yo les decía primero, que cuando hay carcinógenos, falta de ejercicio, mucho estrés, una mala dieta, uso de tabaco, infecciones, inflamación, lo que sucede es que hay una activación e inactivación de genes. Y se colocan marcas, como ustedes ven estos puntitos rojos acá, son marcas que se colocan sobre la genética. Y el otro día yo les decía, si nosotros nos fijamos, por ejemplo, yo les tiro pintura en la cara, yo sé que va a caer en su cara, pero en qué parte no se sabe. Exactamente eso es la epigenética. Entonces, coloca marcas sobre algunos genes y puede ser que los encienda o los apaga. Y esto solo lo vamos a ver en el fenotipo. Entonces, para hablar un poquito de epigenética, vamos a hablar un poco de historia. Hablamos de Conrad Waddington del año 1939 a 1942, durante la Segunda Guerra Mundial. En Holanda había un problema con los alemanes porque los alemanes querían usar un puente que les acortaba el camino para llegar a sus enemigos. Y resulta que los holandeses no querían darles permiso a los alemanes. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Les redujeron la porción de alimentos. Y entonces llegó un momento en que les daban 700 calorías diarias a todos los adultos. Y realmente 700 calorías es muy poco. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que empezaron a colocarse marcas epigenéticas. Y ahí el estudio de Conrad Waddington demostró que la falta de alimentos lo que produjo fue diabetes mellitus en las generaciones. Y se dieron cuenta que no solo a las generaciones actuales, sino a la segunda y tercera generación que seguían esas marcas. Después, Arthur Riggs en 1996 estudió los cambios en la función de los genes que no pueden ser explicados con cambios en las secuencias de ADN, que es lo mismo, ¿verdad? Y en el 2007
se estudió las modificaciones químicas de ADN o de las proteínas asociadas a la estructura. Ahora el doctor Manel Steller, que está en Barcelona, es el que está haciendo todos los estudios y él que es el que se está haciendo parte de lo que es el epigenoma humano. Ya hay muchos genes, ya hay muchos epigenomas estudiados, pero realmente esto de la epigenética sí es un poco general, pero realmente a veces es por familia, es por lo que la mamá vivió, cuando era niña, luego cuando estaba embarazada, luego cuando las primeras semanas de formación del feto. Y hay 5 etapas que vamos a ver en la siguiente clase donde se pueden colocar marcas epigenéticas y son las que tenemos que tener mucho cuidado conforme nosotros ahora vayamos viendo, si vemos niños, adolescentes, adultos mayores y embarazadas, vamos a ver cómo es que se colocan esas marcas durante esas 5 etapas cruciales de la vida. Entonces, ¿qué es la epigenética? Son cambios reversibles. Por favor, que no se les olvide que los cambios en la genética son irreversibles, pero en la epigenética son reversibles. ¿Qué significa? Que se pueden borrar. Y ya hay muchos estudios, ya muchos estamos trabajando en esto para tratar de volver a la normalidad la genética, para tratar de revertir varias enfermedades. Entonces, si ustedes ven acá en el ADN, nos está indicando que el cigarrillo, las gaseosas, la comida chatarra, algunos trabajos, lo que hacen es colocar marcas sobre la genética. Y cuando hablamos de la genética, sobre un gen, y lo que puede hacer es encender o apagar alguno de los genes. Y la vez pasada yo les decía, si nos apaga el gen supresor de tumores, entonces seguramente vamos a desarrollar algún tipo de cáncer. Anteriormente se decía, se murió don Juanito Pérez de 98 años. ¿Y de qué murió? De un cáncer. Decía uno, sí, ya estaba mayor, pero ahora don Juanito Pérez tiene 21 años y tiene un cáncer de testículo. Y su familia jamás tuvo historia de cáncer. Esto ahora se explica por la epigenética. Aquí también nos dice, el fenotipo no cambia, eso ya lo vimos. Y la epigenética se dice que es el interlocutor entre el ambiente, que sería todo lo que tenemos alrededor, y la genética. Y esto nos explica el estilo de vida de cada persona. Y es la que va poniendo marcas y también predisponiendo a las familias a un montón de nuevas enfermedades. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre genética y epigenética? Primero, si ustedes ven este dibujo que yo les puse acá, cuando hablamos de un estilo de vida saludable, ejercicio, una buena dieta, en contra de no hacer ejercicio, ¿verdad? De no hacer ejercicio, de fumar, bebidas alcohólicas, comida chatarra, la grasa. Esto es lo que une a la genética con la epigenética, como lo ven acá. Y algo importante que lo vuelvo a repetir es que la genética es irreversible, la epigenética es reversible y es adquirida. En cambio, la genética es lo que nos heredaron nuestros papás. Cuando hablamos de modificaciones epigenéticas, o sea, ¿qué es realmente lo que hace la epigenética a nuestra genética? Entonces, se han determinado tres procesos epigenéticos de regulación, como es la metilación del ADN, la modificación de las histonas y la modificación del ARN. Cuando estamos hablando de la cromatina, eso también lo vamos a ver, aunque ahorita les viene otro videíto donde vamos a explicar algo de lo que son las modificaciones epigenéticas. No sé, doctor Brand, si me puedes ayudar con esto. Doctor Brand. Doctora, dígame en qué necesita mi ayuda.
tengo otro videíto que quisiera pasarles, entonces no sé. Si ustedes Ok, envíemelo a mi WhatsApp, porfa. Bueno, voy a ver si es posible. ¿O cómo lo encuentran en el internet? Ahorita le digo, doctor Brand. Ahorita le digo, se llama Mecanismos de regulación epigenética. Ahora ven. Voy a ver si lo logro pasar. Es que no me deja pasarlo. Mecanismos de herencia epigenética. La epigenética es el estudio de los cambios aleatorios o inducidos que ocurren en la expresión genética sin alterar la secuencia del ADN. Esto ocurre debido a la activación e inactivación de genes en regiones específicas del cromosoma, por lo cual se alterna la forma de la cromatina, de heterocromatina a eucromatina o viceversa. Los mecanismos de regulación mediante los cuales se actúa la epigenética se basan en modificaciones químicas de la secuencia genómica y de proteínas que empaquetan el material genético. Algunos de estos mecanismos de regulación epigenéticos son la acetilación de las histonas y la metilación de la citosina en el ADN. Metilación de la citosina. Esta consiste en la agregación de un grupo metilo a la base nitrogenada citosina en su carbono 5', el cual es donado por enzimas de la familia ADN metiltransferasa o DNMT. Lo mencionado anteriormente provoca que haya un compactamiento de regiones del genoma, es decir, se produzca heterocromatina, provocándose un silenciamiento de esos genes, los cuales ya no se pueden expresar. Acetilación de histonas. Consiste en la unión de grupos acetilo a aminoácidos. Esto ocurre porque el dominio N-terminal de las histonas es rica en lisina y arginina. Los residuos de lisina son acetilados después por la histona acetiltransferasa, o HAT. Por lo mencionado anteriormente, se reduce la afinidad del nucleosoma hacia el ADN, lo que favorece su relación con otras proteínas. En otras palabras, se favorece la transcripción. Los cambios producidos por los mecanismos antes mencionados pueden ser heredables. De una célula a sus células hijas se transmiten los cambios generados por regulación epigenética, como por ejemplo, cuando una célula produce otra. No obstante, los patrones de expresión de genes epigenéticos pueden ser heredados a la siguiente generación, a nivel de gametos. Asimismo, factores ambientales a los que se expone la madre en el embarazo, como estrés, metabolismo y cambios hormonales, pueden generar alteraciones epigenéticas. En la mayoría de los casos, la metilación del ADN se produce en ambas copias del mismo cromosoma, o cuando un cromosoma heredado por la madre y el homólogo del padre están metilados. Sin embargo, estos cambios pueden ser reversibles y no implican un cambio permanente en la herencia. Los problemas en la regulación epigenética pueden producir enfermedades como el síndrome Tatum-Brown-Raman, el cual produce una mutación en el gen DNMT3, lo que provoca una alteración en la ADN metiltransferasa, evitando la metilación de la citosina. ¿Siguen viendo mi presentación? Disculpe.
Sí, doctora. Ok. Sí, doctora. Sí, Bueno. doctora, se ve. Miren, no quiero que se asusten porque realmente esto es muy sencillo. La genética y la epigenética son muy sencillos y solo es la base realmente para lo que a nosotros en neurociencia nos interesa realmente. Entonces, la herencia epigenética. Los recuerdos pasan de generación a generación a través de la epigenética, porque también la próxima vez vamos a hablar que hay epigenética normal. O sea, no toda la epigenética es mala y no todo enciende y apaga, sino que hay desde que estamos en el vientre de la madre, hay cosas epigenéticas que sí deben pasar. Como por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, se recuerdan que dijimos, ¿verdad? Que los hombres pueden, para el sexo, pueden poner una X o una Y. Y las mujeres pueden poner una X, nada más. Pero si realmente, si el hombre, la mujer pusiera las dos X, saldría una niña con 3X o un hombre con una Y y 2X. Entonces es la epigenética la que se encarga de borrar una de las X. Ya lo vamos a ver más despacio en la clase cuando ya nos toque. Y la herencia de los recuerdos pasan a través de la epigenética. También lo que nuestros antepasados, o sea, nuestras bisabuelas comieron, absorbieron, pensaron, es lo que se expresa en nuestro epigenoma cuando las señales ambientales inducen su manifestación. Entonces, la experiencia de los abuelos puede introducir marcas a sus óvulos o espermatozoides y están ligados a factores como la ingesta de ácidos grasos, azúcares, y así como decía en el video, pueden ser metilados por contaminantes los genes y pueden ser que escondan su función. Y como dice aquí, ¿verdad? Se transmiten hasta la tercera o cuarta generación. Aquí hay un cuadrito muy bonito donde nos dice la epigenética, lo que decía la señorita en el video, la metilación de ADN, la modificación de estonas y todo. Pero, ¿qué es lo que nos puede provocar todo esto? ¿Qué es lo que realmente a nosotros nos interesa, verdad? La obesidad y la resistencia a la insulina nos puede provocar marcas. ¿Qué le puede dar diabetes a nuestros hijos, a nuestros nietos, cuando en nuestra familia no existía la diabetes como parte genética? La restricción calórica, como vimos en la ciudad de Overcalix de Holanda, que yo les estaba contando, una dieta hipercalórica también nos puede provocar marcas. La inflamación, el estrés oxidativo, la falta de oxígeno, los donantes de metilo, vitaminas, microminerales, polifenoles. Yo les voy a decir, las vitaminas del complejo B, especialmente la B12, es muy importante para que se pueda regenerar la epigenética en el organismo. Los tóxicos, como ya sabemos, puede ser el ambiente, puede ser el pegamento de zapatos, hay un montón de tóxicos, ¿verdad? Mucha gente dice que hasta los desodorantes, pero eso todavía está en estudio. Si hace mucho ejercicio físico, puede colocar marcas epigenéticas. Y si hace poco ejercicio, también. Las infecciones, también. El estrés materno, como yo les contaba, el estrés de que se provocaron las mujeres en el 9/11 de Estados Unidos, los muchos fármacos, esto lo pueden leer despacio ustedes. Y como les repito, si tienen preguntas, se las pueden hacer al doctor Bran o a mí, que con mucho gusto les vamos a ayudar. Entonces, ¿qué impacto tiene la epigenética en la salud y enfermedad? Cuando se dan los cambios epigenéticos, como les digo, pueden ser transmitidos a las generaciones y puede ser vinculada con enfermedades como cáncer, diabetes, esquizofrenia, resistencia a microorganismos a medicamentos y enfermedades autoinmunes. Esto cuando hablamos en general. La otra semana vamos a hablar de las enfermedades, de las enfermedades neurocerebrales. También puede provocar enfermedad del adulto, factores ambientales y la dieta.
Entonces, esto puede ayudarnos a donar grupos metilo, porque se recuerdan que estos son los que se van con los factores que nos dan epigenética, y la vitamina B9, las verduras, la B12, el pescado, la carne, la leche. Esto nos pueden donar grupos metilos al metabolismo para que se vaya regenerando la epigenética. Entonces, el comer y nutrirnos de acuerdo a nuestra epigenética ahora es una realidad. ¿Qué significa? Que ahora ya se están haciendo medicamentos exclusivos para cada persona, medicamentos epigenéticos, también ya hay nutriciones genómicas o epigenómicas, y ahora ya las nutricionistas pues están llevando maestrías en nutrición de genéticas y epigenéticas, y ahora ya sabemos cuáles son, qué alimentos debemos evitar y cuáles son los que se deben agregar para que se optimice nuestro estado de bienestar. Y quiero terminar, esto sí, solo quiero que ustedes lo van a revisar, porque les puse aquí enfermedades neurogenéticas para que ustedes ya se vayan empapando un poquito, y el día miércoles cuando tengamos la clase pues ya puedan hacer sus preguntas, o si tienen dudas o puedan aportar para la clase. Entonces, las enfermedades neurológicas o las neuroenfermedades son neurodegenerativas, pueden ser también musculares. Estos son trastornos invalidantes y crónicos. Aquí, como se dan cuenta, ya terminamos lo que es la epigenética. Ahora regresamos de nuevo a lo que es la genética. Entonces, como yo les decía, ¿verdad? Hay las enfermedades genéticas, pueden ser muy puntuales, pueden ser por deleciones, inserciones genómicas, mutaciones dinámicas, y esto hace el diagnóstico más preciso. Ahora ya tenemos aquí, ya tenemos genetistas en Guatemala, ya tenemos laboratorio donde nos hacen pruebas genéticas para poder saber cuál es la enfermedad que nos estamos enfrentando. Ahora los niños cuando nacen ya les hacen pruebas para saber qué enfermedades son las que van a estar ellos propensos o pueden desarrollar en un futuro. Aquí tengo cuál es la enfermedad neurológica, cuál es el gen y cuál es la metodología que se usó para poder hacer un diagnóstico de estos. Entonces, por favor, son muchas enfermedades. Si ustedes ven, yo con mucho gusto, solo al terminar, pues les voy a pasar esta presentación para que ustedes las puedan leer y puedan apoyarme para el miércoles, ya sea con preguntas o con aportes. Y para terminar, solo les quiero decir, ¿verdad? Si ustedes ven, otra vez, estamos viendo el dibujo de la genética y la epigenética. ¿Qué es lo que pasa? La genética nuestra puede ser así. Yo he visto muchas fotos de gemelos, de cuando son niños son idénticos y cuando son grandes ya no se parecen. ¿Qué pasa? Sucede que muchas veces unos viajan o se casan y viven en diferentes comunidades, se alimentan de diferente forma, tienen a su alrededor cosas diferentes. Y entonces cuando vemos a los gemelos que eran idénticos, vemos que alguien está gordito y otro está flaco, alguien puede presentar un cáncer, el otro no, y cuando son gemelos idénticos, pues tienen una genética muy parecida, si no es idéntica, ¿verdad? Entonces, hay que ver cómo todo lo que, la falta de ejercicio, la mala alimentación, las bebidas, los trabajos, hacen que la gente cambie. Si ustedes se dan cuenta, si una persona se mantiene delgada, comiendo saludable, haciendo ejercicio, pues va a evitar que haya muchas marcas epigenéticas y con eso pues evitar un montón de enfermedades. Hasta aquí termino. No sé si tienen dudas, preguntas, algo que quieran aportar.
Doctora, disculpe, las marcas epigenéticas pueden ser negativas, pero también pueden ser positivas. Así es. Sí, porque recuérdese, las marcas se dan, pero no sabemos dónde. Por ejemplo, yo les voy a explicar, hay una epigenética, una metilación normal y hay una metilación de novo. ¿Se recuerdan ahí cuando hablaban, vimos el interruptor de la luz, decía, ¿verdad?, que la metilación apaga genes, pero cuando es la metilación de novo, esa es una mala epigenética, pero cuando es una buena epigenética, es una epigenética normal que se da en el cuerpo, como yo les decía, y puede ser, por ejemplo, ¿verdad?, eso yo les voy a presentar también cuál es, por ejemplo, la eliminación de una X cuando se da el sexo de los bebés, porque si no tendríamos supermodelos con 3X o 2X y una Y, que ya eso representa una enfermedad. Entonces, sí hay buena epigenética y mala epigenética, pero nosotros le llamamos epigenética o metilación de novo. Ajá, muy bien. Gracias, doctora. Sí. Ajá. Para servirle. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora, bueno, me surgió una duda ahorita que Magda pregunta. Si las marcas pueden ser positivas, sería porque se lleva una vida saludable, una alimentación saludable y no se está expuesto a ambientes dañinos, podríamos decir, o tóxicos. Esa podría ser quizá una marca positiva o entendí mal esa parte, disculpe. Sí, mire pues, por ejemplo, mientras usted mejor se alimente, haga ejercicio, tome agua pura, se exponga a menos ambientes, que ahorita pues es un poco difícil, va a tener menos marcas negativas, ¿verdad? Y a lo que nosotros los médicos nos preocupa, no me dejará mentir el doctor Brand, es a que la epigenética nos pueda poner marcas o nos pueda apagar genes que realmente son importantes, como por ejemplo los supresores de tumores, ¿verdad? Y nos activa el cáncer. Entonces, mientras se alimente mejor, mientras usted ponga en su dieta todas las vitaminas y todos los micronutrientes, macronutrientes que usted necesita, va a tener una vida mejor en cuanto a marcas epigenéticas. Muchas gracias, doctora. Bueno, Ingrid, doctora, una pregunta. Últimamente se ha visto mucho estos medicamentos que fortalecen el sistema inmunológico, que producen para mejorar lo que es el sistema en sí. ¿Calcula que estos medicamentos pueden ayudar a mejorar la epigenética o de qué manera usted mencionó de que se estaban buscando las formas de cómo mejorar esto para eliminar la parte negativa de la epigenética, ¿verdad? Entonces, ¿hay algún suplemento o algo que exista que pueda como que mejorar esta parte? Ok. Mire, pues, las enfermedades, le voy a contar lo que yo estoy estudiando. Yo estudio las enfermedades autoinmunes. Y cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, yo le estoy hablando de artritis, lupus, todas esas enfermedades que fueron ocasionadas porque se lesionó el sistema inmunológico, porque las células T no lograron destruir el daño, los virus, las bacterias que estaban entrando a su cuerpo y empezaron a destruirse a sí mismo. El sistema inmunológico ahí realmente está mal, está destruido. Pero entonces, ¿por qué se producen estas enfermedades? Ya vimos una parte, ¿verdad? Porque una bacteria, un virus entró y atacó al sistema inmunológico, no lo reconoció como extraño. Pero para que eso se dé, tiene que darse también una parte epigenética, no es exactamente toda. Entonces, cuando nosotros hablamos de medicamentos epigenéticos, estamos hablando cómo restablecer, ¿sí? Nosotros trabajamos biomoléculas, polifenoles, cómo con estas restablecer
la parte de adentro, las células T, el timo, que es tan importante para poder como que se regenere. Y al regenerarse, pues definitivamente, ya llevando una dieta saludable, con medicamentos, con la vitamina C, con el magnesio y todo para activar el sistema inmunológico, solamente le estamos ayudando. Ahora casi que le estamos poniendo mucho trabajo a todos estos complementos que damos para fortalecer el sistema inmunológico, cuando en la epigenética lo que se trata es restablecer el sistema inmunológico. No sé si me entiende. Sí, ya le entendí. Doctora, más o menos. doctora Maida. ¿Qué manda, doctor Ryan? Solo para agregar, ¿verdad? Sí. Algo que debemos de tomar en cuenta cuando hablamos de la epigenética son los cambios del estilo de vida. Los estilos de vida tienen a tener factores que van a ser factores determinantes. Por ejemplo, algo que hablaban ustedes y tenía que ver con alguna expresión. Por ejemplo, la autora hablaba de la supresión o, por ejemplo, la expresión de oncogenes y protooncogenes que pueden llegar a existir. Sin embargo, también en enfermedades crónicas degenerativas, al tener nosotros hábitos alimenticios adecuados y a tener factores modificables, como por ejemplo la disminución del consumo de sal, el aumento, por ejemplo, de ejercicio cardiovascular constante. Otra de las situaciones súper importantes es, por ejemplo, el que nosotros tengamos una nutrición balanceada en cuanto a grasas, proteínas, hidratos de carbono. También el entorno, por ejemplo, la exposición a la radiación ultravioleta, radiación nuclear, en fin, diferentes situaciones que pueden llegar a ser cambiantes. Medicamentos, pues obviamente hay situaciones como los diferentes suplementos que hemos hablado en clases. Sin embargo, debemos de hablar de trabajo integral, ¿verdad? Nutrición, deporte, alimentación adecuada, una visita por lo menos a terapia física para que nos realicen planes de educación deportiva y también con los psicólogos, que es sumamente importante el tener la terapia acorde con psicología para poder mejorar y también hacer esos hábitos saludables que van a ayudarnos a esas marcas epigenéticas y a que no existan una expresión como tal de algunos genes que nos puedan evidenciar enfermedades crónico-degenerativas a futuro. Tengo una pregunta, perdone, doctora. Pues, ¿qué sucede, por ejemplo, si cuidamos la parte, se me ocurre, la alimentación, tenemos buena alimentación, tenemos, en este caso, pues, evitamos todo tipo de bebidas, tabaco, etcétera, se hace ejercicio, se tiene, pues, una buena relación interpersonal social y de repente, pues, está fallando el área del ciclo circadiano, por ejemplo. Entonces, contribuye, digamos, lo que se está haciendo bien o tiene más peso, por ejemplo, los problemas de sueño. No sé. Fíjese que esto yo lo hablaría por porcentajes, porque también la falta de sueño, recuérdese usted que el cerebro trabaja las 24 horas del día. Y si usted no duerme, no descansa, no se regeneran muchos procesos. Durante el sueño se regeneran muchos procesos celulares de su organismo. Y si usted no duerme o no duerme bien, no se regeneran al 100%. Y al no regenerarse al 100%, le puede ocasionar alguna marca. ¿Cuál marca le va a ocasionar? Recuérdese que eso es lo que no sabemos a ciencia cierta y eso es lo que está estudiando en este momento la gente del proyecto del epigenoma humano, pero sí, o sea, tiene muchas cosas a su favor, con la buena alimentación, con el ejercicio, con todo eso, pero siempre hay ahí alguna cosita que le puede ocasionar alguna marca epigenética. Correcto, gracias, muy amable. Vaya, licenciado, hay que tratar de estar al 100%, ¿verdad?
Muchas gracias, doctora y doctor. Entonces, ¿terminamos, doctor Brand? Así es, doctora. Quiero desearles una excelente noche a cada uno de ustedes. Muchas gracias por conectarse. Estamos muy agradecidos. Y la verdad, excelentes comentarios de todos ustedes como grupo y equipo de trabajo en la universidad. Les felicitamos y que tengan una feliz noche. Gracias igualmente. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles a las 6:30, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos el miércoles. Buenas noches. Gracias. Doctora. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Doctora, disculpa una consulta. Buenas noches. ¿Sí? ¿Quién quiere hacer consulta? Yo tengo una consulta, nos va a compartir la